A los 3 días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Tres días después, así inicia el Evangelio. No está muy claro a qué fecha anterior hace referencia con la indicación del tercer día. Pero precisamente por eso parece evidente que el evangelista quiere otorgar una importancia especial a esa fecha, 3 días después. Y así nos va a dar una clave para poder entender este pasaje del Evangelio. Si miramos un poquitín el Antiguo Testamento, encontramos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, que el tercer día hace referencia al día donde Dios hace esa alianza con Moisés en el Sinaí, al tercer día. Dice así el texto: al amanecer del tercer día hubo truenos y relámpagos. El Señor había bajado en medio de su pueblo. También en el Nuevo Testamento, Jesús resucita al tercer día. El tercer día, por tanto, tiene una importancia significativa que manifiesta la presencia de Dios. Por todo eso, si este Evangelio inicia así al tercer día, podemos concluir que lo que nos está indicando el evangelista no es simplemente una indicación temporal, sino que lo que se va a narrar es un acontecimiento divino y, por tanto, esa boda que vamos a escuchar, ese carácter nupcial, no es solo de una boda de 2 personas, sino un carácter nupcial divino. Y solo con una palabrita, a los 3 días, ya se nos ofrece una clave para entender el Evangelio. Y sigue el Evangelio, es que es maravilloso. Había una boda. Si ya nos ha insertado el evangelista en esta clave de que lo que se va a narrar tiene un carácter, un enlace nupcial divino, vamos a ver ahora cómo se desarrolla esa boda, porque precisamente lo que se nos va a narrar aquí es la alianza nupcial de Dios con su pueblo, una alianza nupcial que comienza con la venida de Jesús. Y hay un evangelio, la historia de Caná tiene una relación con otro pasaje de un evangelio de Marcos,
donde, si os acordáis, a Juan, los discípulos de Juan y los fariseos le hacen una pregunta a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dice: ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Jesús se está presentando como el novio de las nupcias prometidas de Dios con su pueblo. El esposo es Cristo. ¿Quién va a ser la esposa? La esposa es la Iglesia. Dios hace un enlace nupcial entre Cristo, el esposo, y la Iglesia, que es la esposa. ¿Qué es el bautismo? El compromiso nupcial de Dios con cada uno de nosotros. Nos estamos comprometiendo con Dios. El contexto de un banquete de bodas que Jesús eligió para su primer milagro remite a este simbolismo matrimonial frecuente en el Antiguo Testamento para indicar esa alianza entre Dios y su pueblo, para significar la unión de Cristo con la Iglesia. El profeta Oseas, leedlo tranquilamente cuando podáis, narra el noviazgo de Dios con su pueblo. Hay una frase preciosa que dice el profeta Oseas en nombre de Dios: el pueblo de Israel ha sido infiel, se ha ido con otros dioses. Y Dios, por medio del profeta, dice: me la llevaré al desierto, le hablaré el corazón, la seduciré y la volveré a enamorar. Este es nuestro Dios. Si eso pasaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento llega la boda, en la persona de Jesús. Y es más maravilloso si cabe. El Señor Jesús une el comienzo de su actividad pública en Caná de Galilea. Este fue el primero de los signos para demostrar precisamente esta verdad, que viene a hacer una alianza nupcial que va a tener su momento culminante en la cruz, cuando el novio será arrebatado. Ahí va a ser el momento culminante de ese desposorio de Cristo con la Iglesia, en la cruz. El Señor fue a la boda no para participar en un banquete festivo, sino para revelarse como el novio prometido. Fue allí no para beber vino, sino para darlo. Este es el amor de Dios. Y sigue el Evangelio. Es que este Evangelio, os digo, creo que es muy, muy bonito, rico de matices y de muchos detalles. Dice el Evangelio que la madre de Jesús estaba allí. Con estas palabras, San Juan parece indicar que lo que se produce en Caná de Galilea es como la anunciación que Lucas narra. Es María quien introduce al Salvador, porque además lo ha puesto de tal manera, decía el Evangelio, la madre de Jesús estaba allí, punto. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Parece que el protagonismo primero es de María, a la que la invitan, y que invitan a Jesús por ser hijo de María. Es preciosa esta relación de poder entender cómo la anunciación nos permite, gracias a María, que Cristo entre en nuestra historia, y ahora aquí, en las bodas de Caná, sucede algo parecido. Es María la que introduce a Jesús, la que abre la puerta precisamente para que conozcamos que Jesús es el novio prometido. Es un detalle que no puede pasar desapercibido. La presencia de la Virgen María es fundamental y necesaria para que se lleve a cabo la historia de la salvación. Dios ha querido contar con la colaboración de la Virgen María, luego de los apóstoles y luego de nosotros. Dios quiere contar
con nosotros para que Cristo se haga presente. Más maravilloso este amor de Dios, pocas cosas. Pero es más, por primera vez en este Evangelio, Jesús es invitado entre los hombres. Y Jesús acepta la invitación. Cuando se le invita a Jesús, Él va. Acepta la invitación, se queda con ellos, habla, participa en su alegría. Las bodas son un momento gozoso, pero también participa de las dificultades y preocupaciones, de los inconvenientes. No tienen vino. Es maravilloso ver cómo cuando a Dios se le invita en nuestras vidas, Dios participa de todos los momentos de nuestra vida. Y conviene insistir en este detalle. Jesucristo es invitado continuamente por diferentes personas y grupos que quieren estar con Él. Zaqueo, los fariseos, Lázaro. Hay tanta gente que invita a Jesús a estar con Él que yo me preguntaba, yo he invitado a Jesús porque Él me invita, pero yo le invito a participar de mi día a día, de mis cosas cotidianas. Durante su vida histórica, el Señor Jesús aceptó las condiciones de su tiempo y de su lugar. Pero con la resurrección y la ascensión al cielo, gracias a la institución de la Eucaristía, el Señor Jesús puede ser huésped de muchos lugares a la vez. Y esto es maravilloso. Hoy en Aspe, precisamente, a las 7 el Señor Jesús va a ser invitado aquí, en nuestra basílica, y a las 7:30 va a ser invitado en la parroquia del Buen Pastor, y a las 7 será invitado en la parroquia de Ondón, y a las 7:30 en la parroquia de Novelda. Y el Señor Jesús aceptará la invitación que se le hace y se hará presente, porque quiere participar de nuestra vida. Este amor de Dios por cada uno de nosotros no es solo etéreo de cuántos quiero, sino que se baja hacia nosotros para hacerse uno con nosotros en la comunión y participar precisamente de nuestra vida. Decía el Evangelio que los novios estos se quedan sin vino. ¿Qué detalle más bonito para descubrir el amor de la Virgen María? Se descubre un detalle de la maternidad de María que está atenta a las diferentes situaciones de nuestro día a día, en este caso de los novios, y se preocupa. María se preocupa mucho más de lo que imaginamos de nuestras vidas. Por supuesto que le interesa. Está atenta a nuestras necesidades, asume nuestras preocupaciones y trata de ponerle remedio. Así ocurrió en las bodas de Caná. Cuando falta el vino, hay una dificultad. Y la Virgen María se dirige a Jesús para presentarle esta necesidad concreta de estos novios, que no tienen vino. María podía haber hecho otra cosa. Podía haberse buscado la vida consiguiendo vino en otras casas, yendo a otras fincas. Sin embargo, se acerca a Jesús, manifiesta la valentía de su fe, porque hasta ese momento Jesús no había realizado ningún milagro. Y María se acerca a Jesús. Precisamente esta conciencia la premia a decir a los servidores: haced lo que Él os diga. Antes de que Jesús pueda reaccionar, ya le he dicho a los servidores, a los sirvientes: haced lo que Él os diga. Pero parémonos un momentín en este detalle. ¿Qué hace la Virgen María en el cielo? Está a la derecha de Jesús y le cuenta nuestras vidas. Mira esta familia, esta preocupación, esta alegría,
esta necesidad, esta inquietud. María se las cuenta a Jesús. Pero a su vez, María a nosotros también nos dice: haced lo que os diga. No solo se dirige a Jesús y nos libera sin más, no. También a nosotros la Virgen María nos mueve para que miremos a Jesús. Si no hacemos caso a las indicaciones ni de María ni de Jesús, el milagro no se obra. Los sirvientes, si no hacen caso a Jesús, el milagro no se obra. No basta solo el deseo de Dios de hacer realidad las cosas. Necesitamos hacerlas en unión con Cristo y siguiendo las indicaciones de Cristo, aunque a veces no las entendamos. Le va a decir a los sirvientes que llenen las tinajas de agua hasta arriba. ¿De agua? Se preguntarían los sirvientes. ¿De agua? Podrían no haberse fiado de Jesús, haber hecho otra cosa, haber pasado de él. Pero se fían, aceptan esas indicaciones y se produce el milagro. No podemos conformarnos solo con pedir cosas a la Virgen María o al Señor Jesús. Hoy María nos da una clave para ver cómo se producen los milagros. Haced lo que Él os diga. Así que, sí o sí, necesitamos escuchar a Dios, evidentemente. Necesitamos seguir sus indicaciones y sus recomendaciones, aunque no las entendamos todas. No pasa nada. Fiémonos de Dios. Y seguimos. Seguramente a nosotros que estamos, que vivimos donde vivimos y cómo vivimos, nos sorprenden a veces ciertas palabras, ¿no? En el Evangelio de Juan, la Virgen solo aparece 2 veces, solo 2. Aquí, en las bodas de Caná y en el Calvario. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Ya no aparece más veces en el Evangelio de Juan. Y en los 2 lugares, Jesús llama a María mujer. Como nosotros vivimos en una cultura a veces ideologizada, lo que nos lleva muchas veces a pensar es que Jesús menosprecia a María. Necesitamos liberarnos de muchos pensamientos ideológicos o de muchas concepciones culturales que no están en el Evangelio y que no corresponden con Dios. Precisamente, cuando el Señor usa este término, lo que está haciendo es darle un título. Porque en labios de Jesús, lo que Jesús pronuncia es siempre un título. Nunca es un menosprecio. Si alguien piensa que Jesús pronuncia un menosprecio, qué poco entiende y qué poco conocemos a Jesús. En labios de Jesús, esta palabra de mujer se convierte en un título. Cuando resucita, por ejemplo, Jesús emplea el término mujer para referirse a María Magdalena. Así que de verdad, no nos dejemos contaminar por un lenguaje ideológico, porque en María, en el Evangelio, cuando Jesús usa este título de mujer, es un título de grandeza. Aparecerá en más sitios, con la cananea, con la samaritana, con la mujer adúltera, con María Magdalena. En todos esos contextos manifiesta siempre una relación positiva de Jesús con quien está hablando. Con esta expresión de mujer, Jesús desea poner la cooperación de María en el plano de la salvación. Esto es lo que está indicando este título. ¿Qué va a hacer María Magdalena? Anunciar a los discípulos que Cristo ha resucitado. Pues ahora aquí, al aplicárselo a María, este título de mujer, lo que la está situando, la está elevando
como colaboradora en la obra de la salvación. Esta es la palabra que Jesús utiliza, colaboradora en la obra de la salvación. Y esto es mucho mayor que el título natural de madre. Porque el título de madre, ¿para qué es? Para la salvación. María no solo es venerada y querida por ser la Madre de Dios, que es verdad que es lo más maravilloso que tenemos, pero es que además ella sigue ejerciendo ese papel de colaboradora en todos los momentos de su vida. Lo hemos visto aquí en las bodas de Caná y lo veremos también en la cruz. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. María es necesaria para la salvación. Hay algunas personas, algunos expertos, que comentan que este título de mujer lo que hace es presentar a María como la nueva Eva, como la madre de todos los creyentes. Cuando el evangelista subraya esta iniciativa de María en el primer milagro y luego al pie de la cruz, nos ayuda a comprender que la cooperación de la Virgen María se extiende a toda la obra de Cristo. Por eso, esta petición de la Virgen María se encuentra de alguna manera dentro del plan de Dios. Y se produce ese pequeño diálogo que a nuestros ojos muchas veces es incomprensible. La respuesta que le da Jesús: mujer, aún no me ha llegado mi hora. Y ya nosotros, que somos como somos, decimos: fíjate qué desprecio que hace Jesús a su madre. Evidentemente, estamos equivocados. Jesús le dice a María que aún no ha llegado su hora. Y es verdad. Esto significa, en primer lugar, que Jesús no actúa por su cuenta y riesgo. Todo lo que Jesús hace es por voluntad del Padre. No es un caprichoso. Jesús mira al Padre y actúa. María mira a Jesús y nosotros tendremos que mirar a María y a Jesús y actuar después. Jesús actúa siempre en consonancia con la voluntad del Padre. De modo más preciso, y ya lo sabemos nosotros, ese momento de la hora es el momento de la glorificación de Jesús. ¿Cuándo se produce ese momento de la glorificación? En el misterio pascual, en la pasión, en la muerte y en la resurrección de Jesús. La hora de Jesús, la hora de su gloria, comienza en el momento de la cruz, cuando los corderos de la Pascua son sacrificados. Es cuando empieza el momento de glorificación de Jesús. Que Jesús actúe antes es anticipar ese momento, esa gloria. Aún no es el momento de la glorificación. Aún hay que esperar 3 años. Cuando en aquel instante Jesús habla a María de su hora, está también relacionando ese momento con el misterio de la cruz. Esa hora no ha llegado todavía. Esto te tiene que quedar muy claro, porque Jesús aún no ha dado su vida por nosotros. Pero no obstante, y esto es maravilloso, Jesús tiene la capacidad de anticipar ese momento de la gloria, que es algo muy parecido a lo que se produce en cada misa. Cada celebración de la Eucaristía es como una anticipación de lo que va a suceder. Termina la consagración y decimos: este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Lo que todos estamos esperando es que Cristo venga ya en gloria. Eso es lo que estamos esperando. Mientras esperamos, la presencia de Dios se anticipa, se hace presente, no en gloria,
pero sí sacramentalmente. Pues algo parecido pasó en las bodas de Caná. Jesús anticipó su gloria, no total porque fue en la cruz, pero ya de alguna manera nos va revelando quién es Él. Por eso el milagro de Caná es siempre una anticipación de esa hora y está relacionado con ella. Sigue el Evangelio diciendo, y nos centramos en esas indicaciones que da Jesús. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos. Jesús da a entender a María que Él es de Dios totalmente. Ya lo vimos cuando Jesús se pierde en el templo. Bueno, se pierde. Cuando Jesús se queda en el templo. Jesús se sabe que es de Dios. María ya no insiste. Ahora ya lo ha puesto en manos de Jesús y ella ya se retira. Ya no insiste. Confía en Él. Se dirige a los sirvientes para decirle, oye, haced lo que Él os diga. La confianza en Jesús de la Virgen María es premiada. Y Jesús le dice a los sirvientes, llenad las tinajas de agua. Y añade el evangelista, y las llenan hasta el borde. La obediencia, como hemos comentado anteriormente, de los sirvientes, también contribuye a este milagro. Pero ¿por qué dice el evangelista que las llenan hasta el borde? Si estamos ya al final de esos días de la boda, lo propio sería, bueno, pues llena un par de tinajas de estas y ya está, hasta la mitad, por ejemplo, ¿no? Las llenaron hasta el borde. El Papa Benedicto XVI responde a esta pregunta y dice que la señal de Dios es siempre la sobreabundancia. Así actúa Dios. Dios cuando se da, se da. Y no se da de forma miserable. No. Cuando Dios se da totalmente. Se derrama, es sobreabundante. Lo vamos a ver aquí. 520 litros, una cantidad excesiva. Pero no es solo aquí. En la multiplicación de los panes, Jesús reparte y sobra comida una y otra vez. El amor de Dios es sobreabundante, es inmerecido. Cuando nos confesamos, el amor de Dios que se derrama es muchísimo más sobreabundante de lo que imaginamos. No es solo un perdón así, nada. Venga, va, te perdono y no pasa nada. ¿Qué va? El amor de Dios es sobreabundante. Entra hasta el fondo del corazón y lo rebosa y lo derrama. Este exceso es lo característico de Dios. Dios se da hasta derramarse. La sobreabundancia de este signo de las bodas de Caná es un signo de que ha comenzado la fiesta de Dios con la humanidad, de su entrega de sí mismo por toda la humanidad. En cada celebración de la Eucaristía, nosotros tenemos la oportunidad también de darnos a Dios. ¿Cómo hacemos ese gesto de darnos a Dios? Con la colecta. La colecta tiene esta finalidad. Señor, yo me quiero entregar a ti, pues puedo hacerlo de muchas maneras, pero el gesto concreto es la colecta. Independientemente, porque Dios, ya sabéis, con la vida pobre, Dios no mira la cantidad. Independientemente de la cantidad, la respuesta de Dios a lo que nosotros le ofrecemos es el mismo. Nosotros le ofrecemos en la colecta X y su respuesta es Él. Y evidentemente no hay color entre lo que podamos ofrecer
y el mismo Dios. Este es el intercambio maravilloso de Dios con nosotros. Esta es su sobreabundancia de amor de Dios para con nosotros. Nosotros ofrecemos lo que sea y Él se ofrece a sí mismo totalmente. Qué grande es el amor de Dios. Sigue el Evangelio diciendo, cuando el agua se convierte en vino, ¿no? Ese agua que sirve para la purificación ritual se convierte en vino, que es un signo del don y de la alegría nupcial. Jesús no niega la ley, no se deja a un lado, la lleva a cumplimiento. La purificación ritual queda como un rito, como un gesto de esperanza, pero ciertamente la purificación ritual nunca es suficiente para hacer al hombre capaz de Dios, para dejarlo totalmente puro delante de Dios. ¿Qué necesitamos entonces para estar en ese contacto con Dios? Pues necesitamos el vino nuevo, que es la sangre de Cristo. Nuestros pecados han sido borrados y son borrados gracias a la sangre de Cristo. Por eso decía que cuando nos confesamos no es solo que Dios dice, venga, te perdono. No. En ese perdón Dios ha derramado su sangre para perdonarnos. No somos dignos de estar con Dios, ni de lejos. No podemos por nosotros mismos estar en contacto con la divinidad. No podemos. Solo gracias a que Cristo ha dado su vida, ha derramado su sangre por nosotros, podemos acercarnos a Dios. El agua se convierte en vino. El don de Dios que se entrega a sí mismo viene ahora en nuestra ayuda y con ello crea la fiesta de la alegría, una alegría que no es solo temporal, no es solo de pasarlo bien, sino la alegría de estar junto a Dios. Esto lo vamos a entender cuando vayamos al cielo. Mientras tanto, contemplamos a Dios y no acabamos de experimentar esa alegría. Aún nos cuesta reconocer esta presencia de Dios. En el cielo, la alegría que existe es tan inmensa que no vamos a llegar a imaginarla nunca. Pero la presencia de Dios en la vida de las personas produce esta alegría. Y esto no se inventa, no es solo temporal. El Papa Benedicto XVI se preguntaba con este cambio del agua en vino y se preguntaba, ¿por qué en las tentaciones Jesús no hace lo mismo? ¿Por qué Jesús no cambia las piedras en pan? Y aquí, sin embargo, cambia el agua en vino. Teniendo pues hambre como tenía, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan. A lo que Jesús le respondió al diablo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. El final de este Evangelio nos da la clave para entender el por qué Jesús, en aquel momento de las tentaciones, no lo hace y ahora sí. El final del Evangelio decía, y los discípulos creyeron en él. ¿Habría creído el diablo? Por eso no hace el signo. Porque no hay aumento de fe. No habría creído. Los milagros ayudan a creer. Si solo los miramos en lo espectacular, en lo grandioso, no sirven para nada. O nos llevan a la fe, a la unión con Jesús, o no valen para nada. Los discípulos creyeron en él
y lo siguieron y están con él. En Caná de Galilea comienza el camino de la fe de los apóstoles. Ven el signo precioso y creen en Jesús. El signo ya después se olvida, no pasa nada. Creen en Jesús. De este modo, María, los apóstoles, los sirvientes, nos ayudan a cómo acercarnos a Jesús, a mirar a Jesús más allá de los signos. No esperemos grandes signos espectaculares ahora de que Dios se manifiesta aquí en su gloria. No, no, no. No hace falta. Ya está aquí. No hace falta grandes signos. María nos invita, con su ejemplo, a confiar. Es un testimonio de fidelidad y de confianza en Dios en tantos momentos que a veces podemos experimentar ese silencio de Dios. Pues María nos invita a confiar y a esperar más allá de toda esperanza, porque el amor de Dios nunca falla.